Hola chicas, este video es para explicarles cada uno de los pasos a trabajar en la actividad de matemáticas de tercero medio, que como situación especial no va a tener colaboración con ningún otro ramo, pero en su compensación no va a ser muy largo. Como pueden leer en el objetivo, dice construir un modelo de crecimiento. ¿Qué es un modelo de crecimiento? Es alguna fórmula o método que nos ayuda a entender cómo van a ir creciendo los elementos que estamos estudiando de aquí a futuro. Lo que vamos a estudiar son los casos confirmados por día de COVID-19 en Chile. Las instrucciones de entrega son las siguientes y aparecen en negrita. Se puede entregar de dos formas. Una es imprimir todo el documento y llenar las tablas que se piden y contestar las preguntas. La otra forma de entrega es que en su cuaderno ustedes dibujen las tablas, las llenen y también contesten las preguntas. El primer paso es reunir y procesar información. Cada uno de los pasos va a tener su propia actividad. Entonces, ya que no todas van a tener acceso a internet, se reunió para ustedes la cantidad de casos confirmados durante cada uno de los días de los meses de marzo y abril, y en abril hasta el 28 de marzo, que es el día que se diseñó la actividad. Teniendo los casos totales, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es identificar cuánto va aumentando cada día. Y para eso, en la actividad 1, se pide llenar la tabla, que se llama cantidad de nuevos casos confirmados en Chile para marzo y después para abril. ¿Cómo llenamos esa tabla? Nos tenemos que ir guiando con los casos totales día a día. El 3 de abril hubo un caso confirmado que es el mismo en cada tabla. El segundo día hubieron 3 casos confirmados. Entonces, si hubieron 3 casos y el día anterior hubo 1, significa que para el 4 de marzo hubieron 2 casos nuevos. Aumentó en 2. Entonces, en la tabla de abajo, decimos que para el 4 de marzo hubieron 2 casos nuevos. Para el 5 de marzo hubieron 4 casos y el día anterior hubieron 3, significa que aumentó en 1. Y eso tenemos que ir haciendo con cada día. Si el 6 de marzo hubieron 5 y el día anterior eran 4, significa que el día 6 también aumentó en 1. Vámonos más adelante. Por ejemplo, el 17 de marzo hubo 201 y el día anterior hubo 156. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer ahí para el 17 de marzo es restar esos dos números y ver cuántos casos nuevos hubieron ese día. Se hace entonces para marzo y para abril hasta el 28. 29 y 30 se va a dejar en blanco. Teniendo ya completas las tablas, contestamos las preguntas. La primera dice, si miramos el mes de marzo, se puede observar que los nuevos casos aumentaron y después para abril. Entonces ustedes tienen que ver, viendo el total de cada uno de los días para marzo y para abril, ver si aumentó o si en general no aumentó tanto. La pregunta 2 habla de factores que aumentan o no los casos confirmados y la tercera es cómo creen que va a ir en aumento para mayo. Esas son más preguntas de opinión. El paso 2 tiene que ver con suposición y predicción, llegando al modelo. Entonces para eso se analiza, si ustedes leen después, los meses por separado. Este gráfico es el mes de marzo y el de abajo es el mes de abril. Para el mes de marzo había muchas normas que se estaban organizando, entonces no hay una forma clara de entenderlo. Pero si vamos al mes de abril, se puede ver que más o menos es una línea recta. Por eso nosotros vamos a tratar de hacer, basándonos en el mes de abril, un estudio de un modelo lineal, que las instrucciones vienen más abajo. Entonces el estudio se va a centrar solamente en el mes de abril, que como dije anteriormente, es una línea recta. Y para entender cómo va aumentando, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto aumenta día a día los casos confirmados? Y en eso se desarrolla la actividad 2. Centrándonos en el mes de abril y teniendo ya la tabla lista de los nuevos casos confirmados, tenemos que tratar de encontrar el promedio de nuevos casos confirmados. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular el promedio de todos los nuevos casos confirmados del mes de abril, que es la tabla que ustedes llenaron en la actividad 1. Entonces, nosotros sumamos todos los nuevos casos confirmados del 1 de abril al 28 de marzo
y lo dividimos por el total de días, que en este caso son 28. Y eso se pone en la línea que aparece al medio. Identificar cuánto es el aumento promedio mes a mes. Conociendo ese aumento promedio, vamos a llenar una nueva tabla, que es la suposición de casos confirmados. Este número que aparece acá, el 1 de abril, son los casos reales. El 1 de abril habían 3.031 casos confirmados. Entonces, digamos, por ejemplo, que el aumento promedio son 300. Entonces, en esta tabla de suposición, al 1 de abril, hay que sumarle 300. Entonces, la suposición va a ser que el 2 de abril van a haber 3.331. Y el 3 de abril se vuelve a sumar el promedio que ustedes calcularon. Así se llena esta tabla entonces. Día a día tenemos que ir sumándole ese promedio, el aumento promedio. Y acá está lo mismo que yo les planteaba, pero con palabras. El 1 de abril, 0 días, habían 3.031 casos. Para los siguientes ustedes tienen que ir sumando. Después de que pasó un día, el 2 de abril, habían 3.031, más el aumento promedio que nosotros dijimos como ejemplo que eran 300. Para el 3 de abril, que pasaron 2 días, era 3.031 más esos supuestos 300, más otra vez esos supuestos 300, y ustedes tienen que ir llenándolo. Hay que recalcar que esos 300 es una suposición, no es el dato real que ustedes tienen que calcular. En el paso 3, vamos a construir el modelo de predicción. Y tal como habíamos dicho antes que era un modelo lineal, vamos a usar la fórmula del modelo lineal, que es I igual a mx más n. Que probablemente esa fórmula les suene porque la trabajaron durante primero medio. Cada una de las letras que aparecen en esa fórmula tienen una función especial. La I es la variable dependiente, que en este caso dice I es el resultado que deseamos obtener. X es el valor independiente, que el valor que queremos calcular depende de ese X. El M es el aumento constante y el N es el valor constante con el que se comienza. Entonces, de esas 4 letras surge la primera actividad de la actividad 3, que es reconocer cuáles son esas 4 letras dentro del caso que estamos estudiando. Las opciones son la cantidad de casos totales, el aumento promedio, los días transcurridos y la cantidad inicial el 1 de abril. Entonces, en cada una de las letras, la I, la X, la N y la M, ustedes tienen que poner a qué vale cada una. Por ejemplo, si creen que la M es la cantidad de casos totales, ustedes ahí le ponen. Se hace con las 4 letras. Identificado ya cada una de las letras, nosotros vamos a armar el modelo, que en este caso por el formato del celular no se entiende bien, pero debería quedar más o menos como la fórmula I es igual a mx más n. Entonces ustedes tienen que reemplazar cada uno de los elementos, pero como detalle especial, el m y el n son valores constantes por la descripción. Entonces el m y el n van a ser números. Y el i y el x van a ser palabras o elementos. Por ejemplo, el i podrían ser casos totales, podrían ser los días, podría ser la cantidad, podría ser el promedio. Ustedes tienen que ponerle en palabras si es que es alguno de esas cosas. Entonces en este espacio ponen tal como aparece ahí arriba. El primero es el i, que ustedes tienen que ponerle cuánto es el i, cuánto es el m por cuánto es el x más el n, dependiendo, como dije anteriormente, de los valores que ustedes eligieran. Y teniendo la fórmula, pueden contestar estas preguntas. ¿Cuál es la cantidad de casos confirmados? Luego que transcurren 10 días. Otra forma de hacerlo, además de la fórmula, es con la actividad final del paso 2, que es lo que se veía acá. Por ejemplo, durante los 0 días habían 3.031, un día 3.031 más el promedio, 2 días 3.031 más el promedio, 2 veces. Al tercer día el promedio se suma 3 veces, al cuarto día el promedio se suma 4 veces. Entonces eso les podría servir también para hacer la actividad, pero si se fijan después les piden 22 y 35 días. Entonces van a tener que usar la fórmula, reemplazar el valor que les están dando y calcular lo que se les pide. Y para el paso 4 vienen las predicciones. Teniendo lista la fórmula entonces, ustedes tienen que ver cuántos casos
deberían haber en mayo, dependiendo del aumento promedio, y así en adelante, para el 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, y así. Y para eso también van a tener que ver cuál es la suposición para el 29 y 30 de abril, que son los datos que dejamos fuera en la tabla. Y como pregunta extra y solo de opinión, si es que creen que los casos van a seguir aumentando o van a disminuir y por qué. Eso es solamente su opinión, no tiene que ver con la evaluación ni disminuye o aumenta la nota. Eso es más que nada la actividad. Si llegan a tener alguna otra duda, por favor contáctense con su profesor de matemáticas. Adiós.